¿Sabe usted qué es la confiscación civil? Son estatutos que permiten a las autoridades de Estados Unidos confiscar bienes de cualquier persona solo por el hecho de que exista una duda de que algo sea ilegal. Casi sería como es ilegal hasta que se compruebe su inocencia. En Estados Unidos, además de pedir la documentación, un policía también puede hacerle a los conductores una pregunta que quizás le resulte algo extraña. ¿Cuánto dinero lleva en el vehículo? Y si la hace, es posible que se lo quede haciendo uso de la figura de confiscación civil, y para eso no hace falta que se haya cometido un delito alguno, ni tampoco se requiere la autorización de un tribunal. Se trata de una acción legal amparada por una polémica interpretación de una normativa federal nacida en el año 1994 con el fin original de combatir el narcotráfico y otros bienes producto del fraude. Dinero en efectivo, teléfonos, computadoras y hasta bienes raíces pueden quedar en manos de la policía, en algunos casos sin siquiera con una orden de respaldo por parte de un tribunal. La carga de la prueba recae en la propiedad. Su dueño debe probar su inocencia con una demanda para que le devuelvan lo que es lo suyo. Y para conversar sobre este tema me acompaña en Houston, Texas, Christian Captain, abogado. Desde septiembre del año 2001, cuerpos de la policía de Estados Unidos han incautado 2.500 millones de dólares en 62.000 actuaciones sin acusar a nadie de ningún crimen, según una investigación del diario The Washington Post. De eso, las autoridades locales y estatales se quedaron con alrededor de 1.700 millones de dólares, mientras organismos federales pasaron 800 millones de dólares. Una confiscación no debería tener un respaldo de un tribunal, más allá que la simple presunción de un policía que, por ejemplo, podría quedarse eventualmente con un bien como una casa. Buenas noches, señor Christian. Buenas noches, gracias por invitarme. La pregunta es esa, sin lugar a dudas. ¿No debería haber, digamos, una orden judicial más que la mera presunción de una autoridad como un policía? Efectivamente, debería haber una orden judicial o, en muchos casos, como usted mencionó muy bien, no hubo ningún tipo de cargo penal, simplemente una alegación de que algo ilegal, alguna actividad ilegal está conectada a la propiedad, al dinero o al automóvil, y con esa excusa el gobierno confisca dichas propiedades o dinero, y después le queda a la persona la responsabilidad de reclamar, ir a la corte a pelear y demostrar que no está conectado con ninguna actividad ilegal. Es preocupante la situación y crea muchos problemas. Ciertamente que crea muchos problemas, como usted dice, porque básicamente el dueño de los bienes tiene que ir a un juicio. Ahora, ¿cuánto tiempo puede tomar ese juicio para recuperar los bienes? Bueno, como todo proceso judicial puede tomar mucho tiempo. A veces lo más problemático la persona que se ve víctima de esta acción del gobierno es que si la propiedad no tiene mucho valor, digamos que le sacan a uno $3.000 en efectivo, el proceso de buscar un abogado para pelear para recuperar esos $3.000 le puede llegar a costar más de los $3.000. Entonces la persona por sí se siente que no tiene opciones y abandona la causa porque no tiene legalmente el conocimiento o la capacidad para pelearlo por sí mismo. Y normalmente le dan 30 días a la persona para responder en casi todas las jurisdicciones, una vez que recibe la acción formal, y después el proceso puede llegar a llevar mucho tiempo o no tanto, dependiendo de las acciones judiciales. Pero de nuevo, muchas personas entienden sus derechos. Abogados de derechos civiles insisten que la mayoría de las personas afectadas más bien son personas de bajos ingresos. Ahora bien, en enero el fiscal general Eric Holder emitió una orden para prohibir a las policías locales y estatales valerse de las leyes federales para confiscar dineros, autos y otras propiedades sin que se constate actividad criminal. Pero los activistas que abogan por los derechos civiles quieren que esta ley sea definitivamente abolida. ¿No debería el derecho de propiedad estar más protegido? Vale decir que el gobierno debería tener que probar la culpa y no las personas tener que probar su inocencia ante la ley. Exacto, y uno de los problemas en este contexto es que es muy difícil probar que uno es inocente, y tradicionalmente el derecho constitucional de Estados Unidos provee que es el gobierno el que tiene que probar que la persona es culpable de un cargo, y por un nivel de evidencia muchísimo más alto.
en un caso penal, el nivel de evidencia que se requiere para poder probar, el gobierno pueda probar que uno es culpable de algo, es bajo ninguna duda. En este contexto lo que están requiriendo, lo que los jueces han decidido aceptar es simplemente que es probable que una actividad ilegal tomó parte o estuvo en conjunto a esa propiedad. Entonces, se le hace mucho más fácil al gobierno confiscar propiedad que ajena del individuo, y también se le hace muy difícil al individuo poder probar lo negativo, que es como uno prueba que es inocente de alegaciones, especialmente cuando en muchos de estos casos no hay alegaciones penales, simplemente la alegación es para quitarle la propiedad a uno. Y le puedo... Le pido 20 segundos para la próxima respuesta porque se me acaba el tiempo. Un problema adicional es que en los casos de confiscación civil los enjuiciados son objetos, así que si el dueño de los bienes confiscados quiere ir a juicio se enfrenta a que los objetos no tienen derecho a un abogado y tampoco son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Esto es así? 20 segundos, por favor. Correcto, es así y es uno de los puntos de más controversia. Ciertamente que es un tema que vamos a seguir analizando en CN Dinero. Le agradezco muchísimo a nuestro invitado de esta noche, Christian Captain, que nos acompañaba en vivo desde la ciudad de Houston.